Bueno, muy buenas noches a todos. En realidad, muchísimas gracias por acudir a este evento. Espero que todos se encuentren con muy buen estado de salud y sus familias también. Em, en nombre de la Asociación de Perinatología y Medicina Materno-Fetal de Bolívar y en nombre de la Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología y Medicina Materno-Fetal FECOPEN, le doy la más cordial bienvenida a este evento académico de esta noche, en donde vamos a hablar sobre las cardiopatías maternas, el abordaje principalmente diagnóstico y terapéutico durante el embarazo. En la noche de hoy nos acompañan dos grandes panelistas que estoy seguro que van a enseñarnos muchas cosas y vamos a aprender mucho de ellos en esta jornada académica. En aras de favorecer pues a las personas que madrugaron a la actividad, pues vamos a dar inicio inmediatamente y pues sé que hay otras personas que están en lista para conectarse, pues ya lo harán en el transcurso del evento. Vamos a comenzar con el doctor Gustavo Betín. El doctor Betín nos va a hablar sobre las cardiopatías congénitas, su abordaje integral durante la gestación. El doctor Betín es médico y ginecólogo de la Universidad del Sinú y es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad del Bosque, desde la ciudad de Bogotá, y se desempeña como especialista en medicina materno-fetal en la Clínica de la Mujer y en la Clínica Crecer en la ciudad de Cartagena. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que sea la primera de muchas otras charlas compartiendo contigo. Muchas gracias. Hombre, José, muchas gracias a ti por la invitación y pues muy emocionado y orgulloso de ser parte de estas charlas. Que así sea, que no sea Vale, la última. vale. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Pues la idea del día de hoy es hacer una revisión de un tema que realmente es bastante amplio, bastante extenso, pero pues vamos a tratar de abordarlo de la manera más concisa posible, dando unos punticos claves con el fin de dar unos datos importantes en cuanto a lo que es la cardiopatía materna durante el embarazo. Tenemos pues bastante bibliografía asociada a esta condición. Hablando un poquito en principio de lo que son, recordando un poco los cambios fisiológicos del embarazo. Sabemos que el embarazo existe un aumento importante del volumen plasmático, de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, incluso un aumento del volumen sanguíneo hasta un 50% del volumen normal, que forma de un proceso, es parte de un proceso adaptativo normal del embarazo, con un aumento de las cavidades, de los diámetros de las cavidades ventriculares del corazón. Existe una depresión ligera de la contractilidad del ventrículo izquierdo, un aumento de las velocidades transvalvulares durante el embarazo, lo que nos hace o lo que nos convierte el embarazo en un estado hiperdinámico. Puede existir una presencia de una insuficiencia valvular ligera, lo cual va a ser normal durante el embarazo, y puede existir un aumento del diámetro de la raíz aórtica. Existe también cambios fisiológicos, cambios normales en la parte del periparto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando abordamos a una paciente con una cardiopatía. Las contracciones nos van a aumentar de forma aguda la frecuencia cardíaca hasta un 50% de su valor normal, y aumentando el volumen intravascular. El gasto cardíaco nos va a aumentar hasta un 50% con cada contracción, y en el postparto el gasto cardíaco va a verse aún mucho más aumentado, puede llegar hasta un 80%, dado principalmente por la descompresión de la vena cava inferior. ¿Qué pasa? ¿Qué existe? Existe el registro de las enfermedades cardíacas durante el embarazo, que es el ROPAC, que lo hizo en su momento la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué nos dice el ROPAC? El ROPAC dice que para el embarazo, en el estado de embarazo, ¿qué es lo que más encontramos en cuanto a cardiopatías? Lo que más encontramos son las cardiopatías congénitas, en un 56% de los casos, seguido de la enfermedad valvular. Posteriormente nos va a seguir a eso las cardiomiopatías, que pues va a ser el tema que vamos a tocar el doctor más adelante, y ya en menor proporción la enfermedad aórtica, la hipertensión pulmonar y la enfermedad isquémica coronaria. Entonces, ROPAC, ¿qué hizo? ROPAC se dieron cuenta y ellos empezaron a analizar estos datos y la presencia de este tipo de cardiopatías en la mujer embarazada. ¿Y qué se dieron cuenta? Que las cardiopatías o la enfermedad cardíaca que más riesgo tiene de mortalidad para la mujer embarazada o de llegar a una falla cardíaca son principalmente la hipertensión pulmonar y la cardiomiopatía, seguido ya posteriormente lo que es la enfermedad valvular y las cardiopatías congénitas. ¿Qué pasa?
nos hemos dado cuenta que en los últimos, esto fue una publicación que salió en el Journal Europeo de Cardiología en el 2019. Ellos se dieron cuenta de que hicieron pues una revisión o hicieron un análisis de los últimos, de la última década, y que se dieron cuenta de que en los últimos años más mujeres embarazadas con, digamos, con clases funcionales más avanzadas o de peor pronóstico se han venido embarazando. Pero a la vez, el hecho de que estas mujeres que tenían, digamos, un peor pronóstico se hayan embarazado, con los algoritmos de manejo y con el abordaje indicado de estas pacientes ha disminuido la tasa, que es lo que podemos ver acá, la tasa de falla cardíaca y de mortalidad en la mujer embarazada con cardiopatía, teniendo en cuenta que existen, digamos, que ellos proponen tener en cuenta varios signos que debemos buscar en la idea. Lo ideal es que sean de forma preconcepcional en la mujer para poder garantizar un adecuado desenlace del embarazo, como son los signos de falla cardíaca, aquellas pacientes en las que vemos la clasificación de las clases de NIJA por encima de 2, las fracciones de eyección por debajo de 40, o la clasificación de la OMS4 o el uso de anticoagulantes, que ya vamos a explicar un poquito de qué se trata todo eso. Entonces, existen escalas de riesgo, las cuales nosotros debemos utilizar para evaluar el riesgo que tiene la paciente, principalmente para saber el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Existen múltiples escalas, hay varias. La primera que se utilizó fue el CARPREC, donde nos evaluaban 4 parámetros principales, que era la existencia de un episodio previo cardíaco previo al embarazo, si existía la clase funcional del NIJA, la obstrucción del corazón izquierdo o la fracción de eyección. Cada uno de estos tenía un punto y el score por encima de uno nos hablaba de un riesgo de complicaciones fetales y maternas de hasta un 75%. Ya después salió el CARPEC 2, que eran pues otros, incluía incluso otros puntos, otros ítems valorados, siendo un score mayor de 4 el que nos hablaba de un riesgo de complicaciones materno-fetales hasta un 75%. Posteriormente también tenemos el score de Sahara, que es un poquito más complejo, ya que este nos obliga a hacer, digamos, una suma de esos valores de cada uno de lo que nosotros estamos viendo en pantalla, y un score por encima de 3.5 nos va a asociar con un 70% de complicaciones maternas cardiovasculares. Esto digamos que lo vamos a sintetizar un poco más adelante. ¿Qué pasa? Las cardiopatías en el embarazo tienen una clasificación. Digamos que aquellas que tienen mayor riesgo de mortalidad versus aquellas que tienen menor riesgo de mortalidad. Y si podemos ver en esta tabla, pues nosotros nos interesa en estos momentos es enfocarnos en cuáles son aquellas que tienen mayor riesgo de mortalidad. En este caso, si podemos ver, aquellas que tienen riesgo hasta un 50% de mortalidad se encuentra la hipertensión pulmonar, la coartación de la aorta complicada y el síndrome de Marfan con compromiso aórtico. El resto de cardiopatías, pues sí tienen, digamos que hay una que está en estado moderado, como son las estenosis mitrales, las válvulas protésicas artificiales, las estenosis aórticas, pero digamos que a nosotros nos interesa saber cuál es la paciente que va a tener problemas durante el embarazo o más riesgo de tener mortalidad o de morirse durante el embarazo. Esto realmente es una tabla que es bastante densa, no me voy a detener mucho en eso, la muestro simplemente para que la conozcamos. Es esta misma tabla que es la clasificación de la OMS en cuanto al riesgo de morbilidad y mortalidad materna asociado a cardiopatías. Entonces la OMS hizo una clasificación que la hacen, valga la redundancia, la clasifican en 4 estadios, 1, 2, 3 y 4, y dependiendo de lo que encontremos, por ejemplo, en la OMS 4 son aquellas pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de morbilidad. Por ejemplo, cuando entra la hipertensión pulmonar, la disfunción ventricular severa, la estenosis mitral severa, el síndrome de Marfan, la coartación de la aorta severa. Y en esta tabla que está y la podemos encontrar en la OMS, nos hablan básicamente, pues lo que veníamos diciendo, cuáles son las cardiopatías que entran en cada una de estas clasificaciones de la OMS 1, 2, 3 y 4, y además nos dicen cuáles son los riesgos de tener un OMS1, por ejemplo, el riesgo de evento cardíaco en el OMS1 de 2 al 5%, mientras que si vamos hasta un OMS4, el riesgo va hasta un 100% de tener un evento cardíaco durante el embarazo. Cuáles son los cuidados que se deben tener en la paciente, en un OMS1, la idea es que se pueda hacer seguimiento en hospitales, pues, de hospitales locales, ya posteriormente de OMS3 en adelante deben ser pues seguimiento con expertos, ya sea expertos en medicina materno-fetal, cardiología o hemodinamistas, dependiendo del caso de la paciente. Entonces, digamos que esta tabla pues es densa, es un poquito densa, pero es súper importante tenerla en cuenta y conocerla y saber de que la tenemos a la mano en el momento que nosotros vamos a evaluar una paciente con una cardiopatía. Entonces,
Básicamente, ¿qué hizo el Journal Europeo de Cardiología? Nos dijo, bueno, vamos a mirar qué pasa con las pacientes que tienen, o sea, qué pasa con las pacientes según la clasificación de la OMS. Y pues encontramos lo que todos estábamos esperando que se iba a encontrar, que claramente las pacientes que tienen una clasificación de OMS 4 iban a tener mayor riesgo de admisión al hospital, mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de falla cardíaca, mayor riesgo de cesárea y mayor riesgo de parto prematuro. Entonces, digamos que pues obviamente a mayor riesgo, a mayor escala de OMS, pues mayor riesgo de estas morbilidades que veníamos mencionando. Entonces, ¿qué cardiopatías son aquellas que implican más riesgo durante el embarazo? Tenemos que tener en cuenta aquellas patologías que tienen un gasto cardíaco limitado, que cursen con falla cardíaca, con una baja fricción de eyección, aquellas patologías que cursen con obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como las estenosis aórticas o las coartaciones aórticas no corregidas, la hipertensión pulmonar o el síndrome de Eisenmenger, que básicamente es prohibitivo que la paciente se embarace con una mortalidad que tasa hasta un 50%, la necesidad de anticoagulación en pacientes con válvulas protésicas mecánicas, los cortocircuitos de izquierda a derecha normalmente son bien tolerados durante el embarazo porque existe una caída de resistencia valvular periférica, pero los que son de derecha a izquierda son mal tolerados precisamente por la misma razón y puede llevar más riesgo de falla cardíaca. Los antecedentes de cardiopatía, de miocardiopatía periparto y el síndrome de Marfan. Algo muy importante es que las mamás muchas veces nos van a hacer la pregunta en la consulta y el doctor, pues si yo tengo una cardiopatía, ¿cuál es el riesgo de que mi bebé tenga esa cardiopatía o tenga algún tipo de cardiopatía también? Pues nosotros tenemos que conocer de que el riesgo de transmisión es una madre con una cardiopatía va a ser del 4%, mientras que en la población general el riesgo basal es del 0.8% de cursar con una cardiopatía congénita. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la paciente con sospecha de cardiopatía congénita? Determinar la clase funcional, las características anatómicas, fisiológicas y eléctricas de ese corazón, mirar la necesidad de intervenciones potenciales como válvulas o en los casos de cardiopatías congénitas, estimar el riesgo obstétrico y fetal mediante las escalas, pues obviamente compartir toda la información que tengamos en cuanto a la cardiopatía y la tolerancia de esta durante el embarazo, el riesgo de recurrencia y los futuros embarazos y la planificación. Entonces, básicamente, siempre nosotros tenemos que tener en estas pacientes con una cardiopatía, con una sospecha de cardiopatía, un electrocardiograma, un ecocardiograma transtorácico. La prueba de esfuerzo es un estudio, una ayuda diagnóstica que se debe hacer antes del embarazo. ¿Por qué? Porque se ha descrito que pues, durante el embarazo no es útil debido pues, a los riesgos que existen de hacer una prueba de esfuerzo y que ya básicamente el embarazo como tal es una prueba de esfuerzo per se para valorar la función de ese corazón. Pero si se logra hacer antes del embarazo nos va a dar una gran predicción sobre la tolerancia de esa cardiopatía durante el embarazo. Es decir, si nosotros tenemos una prueba de esfuerzo que es buena, que tiene resultados adecuados, podemos saber que esa paciente va a tener hasta un 80 o más del 80% de riesgo de tener un buen desenlace durante el embarazo. Y el TAC y la resonancia magnética estarían indicadas en todo lo que es la patología aórtica o el síndrome de Marfan. Entonces, tener en cuenta cuando tenemos que remitir a genética, cuando tenemos pacientes con cardiopatía de origen genético o familiar, cuando existe historia familiar de cardiopatías congénitas, las pacientes con rasgos dismórficos, cuando existen otras anomalías congénitas no cardíacas como el Marfan 22q11 y las canalopatías como el síndrome de tutelar. Hablando ya de cardiopatías congénitas, tenemos que tener en cuenta de que el hecho de tener una cardiopatía congénita no es, digamos que no es como una cruz para decirle que se va a morir o va a tener un problema. La sobrevida con el tratamiento y con el manejo actual está sobre el 85%, hasta un 20% pueden llegar a tener una insuficiencia cardíaca. El promedio de edad de muerte va alrededor de los 51 años y la muerte súbita se presenta entre el 19 y el 26% de los pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, esto es un estudio del Journal Americano de Cardiología donde ellos buscaron una serie de pacientes, encontraron 61 embarazadas con cardiopatías congénitas y ellos miraron cuáles eran las cardiopatías más frecuentes y para sorpresa, básicamente las que más encontramos fueron las estenosis aórticas y el ventrículo único con circulación de Fontan fisiológica. Entonces, de pronto esperábamos alguna otra cosa, pero pues esto fue lo que ellos encontraron en ese momento que hicieron ese estudio. Entonces, como apoyo diagnóstico, el ecocardiograma y la resonancia magnética nuclear, donde pues vamos a establecer o confirmar diagnóstico, lesiones concomitantes, la función ventricular mediante el ecocardiograma. La resonancia, pues, obviamente es una herramienta bastante útil, sobre todo, como habíamos dicho anteriormente, en la patología aórtica, en el síndrome de Marfan, la evaluación más correcta de los tractos de salida,
si existe alguna otra malformación arteriovenosa asociada, pues son herramientas que vamos a poder utilizar y tener a la mano cuando tengamos una paciente enfrente con una cardiopatía. Otra herramienta que nosotros podemos utilizar y que pues, está escrito que se puede utilizar durante el embarazo es el péptido natriurético tipo B. El péptido natriurético tipo B nos evalúa función miocárdica. Entonces, nosotros teniendo un péptido natriurético tipo B normal, digamos que en conjunto, porque pues, por sí solo probablemente no nos va a dar mucha información, pero pues en conjunto con el resto de pruebas que nosotros estamos haciendo, nos puede aportar bastante. En el embarazo se ha demostrado que hasta con valores que van hasta 200 picogramos por decilitro son normales, lo cual pues nos podría orientar un poco hacia lo que nosotros queremos evaluar, que es básicamente la función de ese corazón, cómo se comporta ese corazón. Ya viendo un poquito de las cardiopatías más frecuentes, tenemos la estenosis mitral, pues no me voy a detener mucho en explicar cada una de estas, simplemente mencionar y conocer cuáles son las más frecuentes. Digamos que esta es de las más frecuentes, puede ocurrir como una lesión aislada o asociado con patología valvular aórtica. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer con esta patología o la recomendación es citar mensualmente a estas pacientes hasta la semana 28 y posteriormente cada 15 días hasta la semana 37. Se puede llevar hasta el final del embarazo siempre y cuando, pues obviamente, sea una paciente que esté hemodinámicamente compensada, no hay ningún problema. Si la paciente ya se encuentra, dependiendo de la clase funcional, una clase funcional 3 o 4, o si la valvular está menor a 1 centímetro cuadrado, la idea es mantener hospitalizada a esta paciente hasta la resolución del embarazo, con el fin de vigilar, pues obviamente, toda la función de este corazón. La estenosis aórtica es otra patología, pues básicamente, como les digo, no voy a detenerme a explicar lo que es la patología como tal, pero es una patología que es bastante frecuente, generalmente está asociada a una válvula aórtica bicúspide. Digamos que el problema con la estenosis aórtica está dado principalmente en el momento del parto, porque es el momento en el que se descomprime la vena cava inferior y en el momento de la autotransfusión del útero puede generar una sobrecarga, además de que el estado hipervolémico normal del embarazo, y por eso en el momento del parto tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de líquidos, porque en estos casos podríamos llevar incluso un edema pulmonar o una falla cardíaca. Las complicaciones se van hasta aproximadamente en el 10% de los casos en las estenosis aórticas severas y hasta un 42% de los casos de las pacientes pueden llevar una falla cardíaca. Tiene una baja tasa de mortalidad, se dice que menos del 1%, y la cirugía está solamente indicada cuando se es refractario al tratamiento médico. La insuficiencia mitral, digamos que es una de las patologías que mejor se tolera durante el embarazo y el parto, porque pues el hecho de que existe una disminución de la resistencia vascular va a generar menos regurgitación, menos insuficiencia, y por eso pues digamos que durante el embarazo esta va a ser mejor tolerada. Hablando un poquito de lo que es el infarto agudo al miocardio durante el embarazo, pues tener en cuenta de que el estar embarazada por sí solo ya nos va a dar 3 a 4 veces más riesgo de tener un infarto agudo al miocardio. Si tenemos factores asociados como preeclampsia, hipertensión crónica, diabetes, obesidad, pues estos riesgos van a aumentar. Tener en cuenta de que 1 de cada 13 mujeres embarazadas que tienen un infarto se pueden morir. Siempre sospecharlo en aquellas pacientes que tienen dolor torácico durante el embarazo. Tener en cuenta que podemos utilizar el electrocardiograma, TAC, resonancia, la medición de la troponina ahí, en cualquier caso que lo estemos sospechando. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya tienes de nuevo audio, Gustavo. Listo. La cardiopatía periparto, pues no me va a tocar entrar mucho en este tema porque pues el tema posterior, pero básicamente es una enfermedad que es bastante poco frecuente, con una etiología desconocida, y básicamente lo que se caracteriza por una aparición aguda de insuficiencia cardíaca en la final del embarazo, en los primeros meses después del parto. Tenemos que tener en cuenta de que se debe sospechar en toda mujer embarazada en el puerperio embarazada o en el puerperio que tengan pues, una disnea en reposo durante la noche principalmente, y tener en cuenta de que se asocia hasta un 25% con trastornos hipertensivos de base. No voy a detenerme en cuanto a cómo se va a definir. La hipertensión pulmonar es una de las patologías de las que más nosotros debemos tener cuidado en el embarazo, porque prácticamente es prohibitivo que una mujer con hipertensión pulmonar se embarace.
se ha descrito de que incluso mujeres con hipertensión pulmonar clase 1 y 2 podrían llegar a un embarazo sin complicaciones, pero pues digamos que es una patología que es bastante complicada durante el embarazo. Claramente las pacientes que tienen clase 3 y 4 estaría prohibido, por decirlo de alguna otra manera, de que se embaracen por el alto riesgo de mortalidad. Siempre en estas pacientes que tienen un diagnóstico de una hipertensión pulmonar severa, ofrecerle obviamente todas las opciones, el asesoramiento preconcepcional, incluso la interrupción voluntaria del embarazo, con el fin pues, de preservar la vida o bajo la causal que dice que es una patología que pone, que tiene el paciente cursa con una patología que pone en riesgo la vida de la madre. Y esto está demostrado claramente por el Journal Europeo de Falla Cardíaca, donde ellos demostraron que las pacientes con hipertensión pulmonar tenían mucho más riesgo, hasta un 30% de morirse, sobre todo cuando tienen hipertensión pulmonar idiopática, si lo miramos aquí, de tener una mortalidad pues, bastante alta. Ya las pacientes con hipertensión pulmonar asociado con alguna otra patología, pues el riesgo de falla cardíaca va casi hasta el 50%, y también mucho riesgo de tener fetos pequeños para la edad, o fetos pequeños o fetos restringidos. Esta, digamos que es la tabla más importante o la que más nos orienta en cuanto a la que es la cardiopatía congénita materna. Esta tabla está hecha por el Colegio Americano de Cardiología, donde ellos muestran cuáles son las patologías de más riesgo durante el embarazo. Entonces, siempre ofrecerle la concesión, el asesoramiento preconcepcional a la paciente con enfermedad cardíaca de alto riesgo, en las mujeres que están considerando embarazarse, siempre tratar de manejar los medicamentos más seguros durante el embarazo. En las mujeres, pues claramente que no quieren embarazarse, pues discutir las opciones de terminación del embarazo. Ellos nos dividen en las enfermedades valvulares, las enfermedades cardíacas congénitas complejas, la hipertensión pulmonar, las aortopatías y la cardiomiopatía dilatada. En cuanto a la enfermedad valvular, se dice que las que están contraindicadas para embarazar son aquellas con enfermedad severa mitral aórtica o el uso de válvulas mecánicas protésicas con anticoagulación, que no ha sido posible todavía. En las pacientes con enfermedad cardíaca congénita, aquellas con digamos, disfunción ventricular severa o una disfunción atrioventricular severa, una falla en la circulación de Fontan, una saturación de oxígeno por debajo de 85, deberíamos que es contraindicar el embarazo. En la hipertensión pulmonar ellos son, digamos que estrictos en decir de que en las pacientes, que en todas las pacientes que tengan hipertensión pulmonar debería estar contraindicado el embarazo. Las aortopatías, aquellas pacientes con síndrome de Marfan, con válvula aorta bicúspide, con síndrome de Turner o con rápido crecimiento del diámetro de la raíz aórtica debería estar contraindicado el embarazo. Y en las pacientes con cardiomiopatía dilatada, con aquellas pacientes que tienen fracción de eyección por debajo del 40% o ya que tenga una historia previa de cardiomiopatía periparto. Entonces, básicamente, esto es importante saber porque aquellas pacientes nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros, cómo vamos a desembarazar a esas pacientes, en qué momento. Pues la idea es que nosotros en las pacientes con enfermedad valvular podemos tener un parto vaginal sin ningún problema. La cesárea está indicada simplemente en caso de inestabilidad materna o fetal. El parto pues se podría llevar a término en caso de que sea antitérmico, sería principalmente porque hay deterioro hemodinámico de la paciente, y siempre monitorización hemodinámica durante el trabajo de parto y el parto. La cardiopatía congénita compleja, el parto vaginal siempre es el preferido, y la cesárea simplemente por inestabilidad. La hipertensión pulmonar preferimos también el parto vaginal. El tiempo del parto va a depender de las condiciones clínicas de la madre. Se recomienda entre más temprano pues hacer el parto pues en lo posible con el fin de evitar el deterioro. En las ortopatías, la cesárea está indicada cuando hay principalmente dilatación de la raíz aórtica. En el síndrome de Marfan, cuando aquellas pacientes tienen una raíz de la aorta por encima de 40 milímetros, en la válvula aórtica bicúspide por encima de 45 milímetros, y en el Turner por encima de 20. En las cardiomiopatías también está indicado el parto vaginal, preferiblemente por sobre la cesárea. Entonces, cuando cesárea, como decíamos, indicación obstétrica, estenosis mitral severa asintomática, estenosis aórtica severa, valvular o subvalvular, hipertensión pulmonar moderada severa, síndrome de Marfan y diámetro aórtico por encima de 40, disección aórtica aguda crónica o insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento en clase funcional que esté por encima de MIJA 2.
Las pacientes con válvula protésica mecánica, esto es como otro puntico que quería tratar. La idea es que estas pacientes deben venir anticoaguladas. Si están anticoaguladas, la recomendación es suspender la warfarina a partir de la semana 6, posteriormente sustituir por heparina de bajo peso molecular hasta la semana, cada 12 horas desde la semana 6 hasta las 36 semanas, donde se debe cambiar a heparina no fraccionada y suspender 6 horas antes del parto y posteriormente reiniciar 6 horas después. No suspender anticoagulación en pacientes con prótesis mecánicas, en pacientes que vengan con diagnóstico de fibrilación auricular, con una clasificación de Chatbacks por encima de 2. Aquí les dejo la clasificación de Chatbacks por encima. Estas pacientes no se les debe suspender la anticoagulación. El ASA a dosis bajas en dispositivos de cierre interauriculares o las enfermedades coronarias, antecedentes de enfermedad coronaria. La insuficiencia cardíaca, uso de diuréticos con precaución, sobre todo cuando es aguda el embarazo, porque puede afectar el flujo placentario. La espironolactona está contraindicada en el primer trimestre. Los vasodilatadores IV, como la nitroglicerina, es preferible sobre el uso del nitroprusiato. Se pueden usar inotrópicos tipo dopamina o butamina y milrinona. El choque cardiogénico se puede manejar con balones de contrapulsación aórtica y dispositivos de asistencia ventricular o trasplante, y mantener siempre la terapia crónica en caso tal de que la vengan teniendo. Esto en cuanto a insuficiencia cardíaca aguda. Son tablas de los medicamentos cardíacos que se pueden usar en embarazo. Son varias tablitas. Realmente tenemos que conocer cuáles son los medicamentos que podemos utilizar, cuáles son las clases, cuáles son los posibles riesgos que pueden tener el uso de estos medicamentos. Tenemos los betabloqueadores, LIE-CARA2, antagonistas del calcio, diuréticos, antiagregantes y otros fármacos como las estatinas que pues claramente no están recomendadas. Un puntico final, que es un poquito hablar de qué es el embarazo y el trasplante cardíaco. Conocer de que el primer embarazo exitoso después de un trasplante fue en 1958, una paciente que fue receptora de un riñón. En 1967 se hizo el primer trasplante de corazón, que fue fallido porque pues no había inmunosupresión, y en el 82 pues ya el primer trasplante formal con inmunosupresores. Y conocer, y lo que podemos ver aquí es que a pasar de los años, la principal causa de trasplante cardíaco en mujer embarazada es la cardiomiopatía periparto o la miocardiopatía dilatada idiopática. Entonces, pues tener en cuenta esas causitas. Recomendaciones para embarazo en pacientes trasplantadas: que no haya rechazo en el último año del trasplante, que exista una función del injerto adecuada y estable, que no existan infecciones agudas que puedan afectar al feto y el injerto, que se haya mantenido la dosis de inmunosupresión a una dosis estable por lo menos durante un año, y que no exista ausencia de factores comórbidos que puedan afectar tanto el embarazo o la función del injerto. El seguimiento debe ser en conjunto con los médicos de trasplante y medicina materno-fetal, la cesárea solo por razones obstétricas. Si hay disfunción del injerto, se puede hacer una biopsia durante el embarazo si es necesario. La inmunosupresión se debe mantener durante el embarazo y tener mucho cuidado con la hiperemesis gravídica, que nos puede disminuir la absorción de los inmunosupresores. Entonces, ¿qué inmunosupresores tenemos para usar en el embarazo? Principalmente los corticosteroides como la prednisolona, la azatropina y la ciclosporina son los recomendados que nosotros podríamos utilizar durante el embarazo. El resto de inmunosupresores vamos a tener problemas, como podemos tener riesgos de su uso, como podemos observarlo en esta tablita. Entonces, para finalizar, en modo de conclusión, siempre valorar de forma la idea, las recomendaciones que sea pregestacional, ¿no? O sea, incentivar a las pacientes a aquella consulta preconcepcional, sobre todo cuando tiene una cardiopatía conocida, valorar la clase funcional de NIHA, no tener síntomas, o sea, explicar a la paciente que no debe asustarse si los síntomas que ella tiene pueden ser similares durante el embarazo, pero sí estar muy atento a que se presenten exacerbaciones. Siempre ofrecer métodos de anticoncepción en pacientes con enfermedad cardíaca conocida que contraindiquen el embarazo. Se dice que incluso algunas veces podemos advertir a las pacientes que es posible que se presente un deterioro de al menos una clase funcional de lo que se presentaba antes de estar embarazada, y que se puede requerir más reposo del usual durante el embarazo. Para efectos prácticos, y esto pues se lo tengo que reconocer a un gran profesor en el Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá, el profesor Leonardo Bonilla, que es la mnemotecnia NOPE, que es digamos que nosotros la podemos tener a la mano, y es una mnemotecnia que nos va a ayudar de forma fácil a establecer cuáles son aquellas pacientes que tienen alto riesgo durante el embarazo, y es básicamente con estas 4 letras. La N, que es la clasificación de NIHA,
La O, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la P, de hipertensión pulmonar, y la E, de fracción de eyección. Entonces, si nosotros tenemos aquellas pacientes que podemos observar un buen pronóstico con un NOPE, aquellas que tienen un NIHA 1-2, que no tengan obstrucción del tracto de salida, que tengan una hipertensión pulmonar leve y que la fracción de eyección esté por encima del 30%. Aquellas demás pronósticos, NIHA 3-4, con obstrucción del tracto de salida, con hipertensión pulmonar moderada severa y con fracciones de eyección por debajo del 30%. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy completa tu presentación, muy ilustrativa. De verdad que fue un paseo bastante completo y bien difícil tu tarea porque pasar por toda esa cantidad de condiciones que pueden afectar a la mujer embarazada, pues realmente no es fácil y creo que lo lograste de una forma bastante satisfactoria. Muchísimas gracias. La parte de las preguntas las vamos a dejar para el final. ¿Listo? Con mucho Entonces, gusto, pues, porfa. me alegro que haya gustado. Vale, gracias, Gustavo. Porfa, dejas de compartir la pantalla. Entonces, a continuación nos acompaña el doctor Juan Manuel Camargo Ballestas. Él nos va a acompañar con la conferencia Miocardiopatía Periparto y arritmias asociadas a miocardiopatía periparto, el diagnóstico y manejo. El doctor Camargo, él es médico, especialista en medicina interna, en cardiología y también especialista en electrofisiología. Y es docente del programa de cardiología de la Universidad del Bosque en Bogotá y es docente del programa de electrofisiología de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y trabaja en el Instituto de Arritmias y Electrofisiología de la Clínica Chayo en la ciudad de Bogotá. Juan Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que estamos muy honrados y muy contentos de tenerte por acá. Muchísimas gracias. Buenas noches. Por favor, me confirma si me escuchan, José. Sí, se escucha perfecto, Juan Manuel. No, debo comenzar dándote las gracias a ti por la invitación y a FECOPEN. Para mí es un placer compartir con ustedes algunos conceptos y quiero darle también la bienvenida y el agradecimiento a todas las personas, a todos los asistentes. Sé que no es fácil a estas horas y sobre todo con tantas charlas virtuales que han habido, no es fácil estar presente y esperamos que esto sea de mucha ayuda en su práctica clínica, lo que les vamos a presentar hoy. Vamos a hablarle de arritmias en miocardiopatía periparto, diagnóstico y tratamiento. La charla yo la divido en dos partes. La primera parte, que comprende más o menos 2/3 de toda la charla, me iba a referir prácticamente a todo lo que es el manejo clínico y en el diagnóstico de miocardiopatía periparto. Y el último segmento, el último tercio, voy a referirme prácticamente a lo que se refiere a la cardiología y en especial a la electrofisiología. La cardiopatía periparto es una causa rara de falla cardíaca durante la época gestacional. Y esto es importante, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las pacientes maternas, siendo las arritmias la principal causa de esto, de mortalidad, y la más común, una de las más comunes causas de morbilidad tanto en la madre como en el feto. En Estados Unidos, más o menos un 20 o un 30% de las muertes maternas son debido a la enfermedad cardiovascular y en especial a las arritmias. Y la miocardiopatía comprende más de la mitad de esos casos, es decir, no que sea la principal causa de falla cardíaca. La miocardiopatía periparto comprende la mitad de las mortalidades de gestacionales por enfermedad cardiovascular. En el año 90, el Instituto Nacional de Estados Unidos de Sangre, Corazón, Pulmón hizo la primera definición de miocardiopatía periparto y se refería a una falla cardíaca que se inicia en el último mes del embarazo o en los primeros 5 meses del posparto. Es decir, debemos comenzar diciendo y tener claro que esta es una miocardiopatía de la fase terminal del embarazo y de lo que es el periparto como tal. Fase terminal del embarazo y la fase principal o al inicio del posparto. Entonces, cuando nosotros vemos esta definición, hay un problema, que es el subdiagnóstico. Ahora que habló el doctor Betting, él fue claro en mostrar los cambios hemodinámicos que se dan fisiológicamente en la mujer embarazada. Es decir, que no son patológicos.
Y esos cambios se dan principalmente a nivel, en el segundo trimestre, que es aumento del gasto cardíaco, aumento de la volemia, aumento de la frecuencia cardíaca, y eso hace que aumente el volumen minuto. Si nosotros vemos, podemos malinterpretar una miocardiopatía dilatada que inicia al final del segundo trimestre, que también puede pasar, que inicia al final del segundo trimestre, podemos erróneamente pasar esos síntomas de la materna como una fisiología normal o como los cambios hemodinámicos normales. Eso puede conllevar a un subdiagnóstico. ¿Y cuál es el principal o el punto que me hace el diagnóstico de esa falla cardíaca en la miocardiopatía periparto, perdón, en la disfunción sistólica? Tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que disminuye por debajo del 45% o una fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo que disminuye por debajo del 30%. Esta fue la primera definición tal cual protocolizada que salió de miocardiopatía periparto. Pero vamos a ver lo siguiente. La mayoría de los pacientes son diagnosticados en el periparto, sobre todo en el posparto, en el primer mes. Miren que la mayoría de los casos son diagnosticados más del 50%, en una menor proporción hacia los segundo y tercer mes. Le sigue la fase terminal o el último mes del embarazo, donde se diagnostica una pequeña proporción, pero miren que en el segundo trimestre aún así también hay miocardiopatía periparto. Entonces, basado en estos hallazgos, salió una nueva definición en el año 2010 de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Ellos cómo la definen? Es una cardiomopatía idiopática que cursa con falla cardíaca que se presenta al final del embarazo. Ellos no dicen que en el último mes, porque hay casos que claramente se pueden documentar en el segundo trimestre, al final del segundo trimestre, o que se presentan en el último mes. Hola, Juan, ¿estás? Doctor Juan Manuel, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchas, José? Ahora sí te escucho, gracias. Sí, gracias. Ahora sí. Miren que en Sudáfrica más del 50% de los casos se diagnostican en los primeros 3 meses de posparto. En Alemania menor proporción y en Estados Unidos 2/3 se diagnostican en los primeros 3 meses de posparto. Los demás en el un mes antes del parto o incluso en el segundo trimestre. Pero cuando vemos la incidencia es muy variable de acuerdo a las latitudes, siendo más frecuente en los países de África o en los países subdesarrollados como Haití. Miren que en Nigeria, que uno de los países que más alta incidencia tienen es uno en cada 102 nacidos vivos. Mientras que en países como Japón es más o menos uno en cada 20.000 y en Estados Unidos promedio es uno en cada 1.000 nacidos vivos. Entonces la incidencia varía mucho y esto se debe mucho a aspectos sociales, en especial aspectos económicos como la desnutrición, también se relacionan con este tipo de incidencia y la raza sin duda. Y cuando vemos en relación a la edad, la mayoría de los diagnósticos es uno de los factores de riesgo de la edad mayor a 30 años. Mire que el verde, a medida que avanzando los años, aumenta la incidencia, pero en especial en la incidencia aumenta por encima de los 40 años. Un factor de riesgo es mayor a 30 años, es decir, es una miocardiopatía que generalmente se presenta en las maternas mayores a 30 años. Rara vez se ven maternas más jóvenes, excepto que hayan otros factores asociados, como por ejemplo, una joven que tenga embarazo múltiple. El hecho de tener embarazo múltiple hace que aumente hace que sea un factor de riesgo que aumente esa incidencia. Y aquí vemos la incidencia promedio en todos los estudios, que es promedio más o menos del 22%. Perdón, la prevalencia. Otros factores. Uno es genético. Este es un factor fundamental y está relacionado con esto, con la etnia. Es mucho más frecuente en los afroamericanos, siendo 3 a 16 veces más frecuente en comparación con la raza o mujeres blancas. El embarazo múltiple. En un embarazo múltiple, 2 o 3 o más fetos, embriones,
se relaciona con 7 a 14.5% de incidencia de miocardiopatía periparto. Otros factores, toda la hipertensión o la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, preeclampsia y eclampsia, la anemia, el asma, enfermedades autoinmunes, el abuso de sustancias, el tabaquismo y también el uso de tocolisis al final del embarazo también se relaciona con el desarrollo o la aparición de miocardiopatía periparto. Entonces vamos a hablar algo de la fisiopatología. Cumple un papel muy importante. Cumple un papel importante el eje hormonal, el endotelio, la placenta y sin duda la genética. En cuanto a la genética, está claramente determinado que hay algunas condiciones genéticas que predisponen a la aparición de miocardiopatía periparto. Y es así que se han encontrado algunas alteraciones en el gen conocido como TTN, que es un gen de la titina, que es una proteína asociada a la sarcómera del miocito o del cardiomiocito. Otros genes asociados a alteraciones de la miocina y la troponina. En la pituitaria sabemos que se produce durante el embarazo, se produce la hormona prolactina. Y está claramente determinado, si es una miocardiopatía, al final del embarazo, debe haber algo al final del embarazo que permita desencadenar este tipo de condiciones fisiopatológicas, y es la prolactina. La prolactina, que está aumentada en esa época o en ese momento del embarazo, se fragmenta o produce una serie de fragmentos conocidos como fragmentos de 16 kilodalton. Estos fragmentos se dan porque la catencina es clipada por una proteína que se llama catencina D, que en el embarazo, en maternas que tienen esta predisposición a desarrollar este tipo de cardiopatías, está aumentada. Ese fragmento de 16 kilodalton a nivel endovascular, endotelio, produce disfunción endotelial. ¿Y cuál es el otro condicionante? Uno, que ese endotelio produce una alteración en unas proteínas que son unos exosómeros que se conoce como el 1146. Estos 1146 produce una serie de reacciones inflamatorias, en especial relacionadas con especies reactivas o especies reactivas de oxígeno que conllevan a cardiopatía y que producen a nivel de los cardiomiocitos apoptosis o muerte de ellos mismos. Por otro lado, en la placenta produce una isoforma o una proteína que tiene una actividad de factor de crecimiento, que es la SFLT1. Esta proteína se ve aumentada en las pacientes que desarrollan este tipo de cardiopatías y tiene una actividad parecida al factor de crecimiento endotelio vascular y también aumenta la actividad del factor de crecimiento placentario, que también conllevan a disfunción endotelial. Y es aquí donde está principalmente la fisiopatogenia, prolactina y la FLT1. ¿Qué se está haciendo con respecto al diagnóstico? Uno, se está tratando de evaluar esta proteína como un marcador que me indique a mí que la paciente tiene predisposición a desarrollar miocardiopatía periparto. Y se están tratando de buscar medidas para controlar la hiperproducción de esta proteína. Y dos, el otro marcador que se está estudiando es el 1146. Y al igual se están tratando de hacer estudios dirigidos a mirar cómo se hace o qué mecanismos o qué moléculas pueden ayudar a prevenir la miocardiopatía periparto a nivel de estas dos proteínas. En la clínica, la mayoría de los casos se presentan en el posparto, como les dije, sobre todo en el primer mes. Otra menor parte en el embarazo y una más mínima proporción de los casos en el segundo trimestre o al final del segundo trimestre. La clínica predomina con falla cardíaca y los síntomas que más se ven son los signos de congestión pulmonar, edema de miembros inferiores, disnea, edema de pulmón, sobrecarga de volumen a nivel sistémico, que muchas veces, como les dije, cuando aparece en esta época se confunden mucho con los cambios hemodinámicos normales. Y es importante destacar lo siguiente, que en muchos casos cursan de manera subclínica, precisamente por eso, y esos son los casos que menos se diagnostican, que al final del embarazo, cuando la paciente ya está en la época de la labor de parto, es cuando desarrolla la falla cardíaca más severa y son casos agudos que incluso necesitan soporte ventricular e incluso balón de contrapulsación e incluso llevarse a trasplante cardíaco, como lo dijo el doctor Betín. Otra que son los casos que cursan con choque cardiogénico. Otros síntomas que vamos a ver más adelante son las arritmias, y esto es importante, estos son pacientes que tienen predisposición a complicaciones tromboembólicas, y estas se presentan en 5 a 9% de los casos. Entonces, muchas de estas pacientes requieren anticoagulación
oral, como la mencionó el doctor Betín, en especial, lo más recomendable es anticoagulación con heparina, ya sea heparina sódica o heparina bajo peso molecular, porque los nuevos anticoagulantes orales, que se conocen como anticoagulantes orales directos, no tienen estudio en materna. Por lo tanto, es un campo ahora mismo desconocido y no es la mejor recomendación. Les traigo toda esta lista, no para recitarla, sino para que sepan que la miocardiopatía periparto es un diagnóstico de exclusión. De allí a que en el seguimiento de toda materna es importante entre los antecedentes documentar si ha tenido antecedentes, sea personales o familiares, de cardiopatías, si tiene alguna enfermedad que predisponga, alguna condición que predisponga al desarrollo de falla cardíaca, si es hipertensa, entre otros. Y la miocardiopatía periparto, como nuevamente les dije, es un diagnóstico de exclusión después de uno descartar otras cardiopatías estructurales. Y miren la mortalidad es muy variable y va desde el 1% hasta el 50% de acuerdo a diferentes latitudes o de acuerdo a diferentes casuísticas. Cada vez, mire que cada vez a medida que avanzan los años va disminuyendo la mortalidad. Y esto está muy relacionado, uno, al diagnóstico más precoz porque se busca. Dos, a la mejoría en la terapia farmacológica. Y tres, en la medida de cardiología avanzada. Pacientes que se llevan a trasplante o pacientes que se hagan a soporte tienen un mejor pronóstico, entre comillas, o les va bien, les va mejor que aquellas pacientes en las épocas anteriores donde no teníamos toda esa tecnología para el manejo de este tipo de condiciones. Este es un estudio del IPAC. El IPAC es uno de los que más estudia cardiopatía asociada al embarazo. Y miren, este es un estudio prospectivo multicéntrico en 100 pacientes maternas. ¿Qué se encontró? El principal factor pronóstico es la fracción de eyección. ¿Dónde se dan los eventos principalmente? Aquellos pacientes que tienen fracción de eyección menor al 30%. Y compárenla con mayor al 30%. Aquí tiene una proporción de 3 episodios de eventos severos y aquí 37 episodios severos. Esto es estadísticamente significativa cuando nosotros hacemos todos los análisis del caso. Y miren, aún pacientes que aparentemente la fracción de eyección se encuentra cercana a normal, menor al 50% en la línea roja, que son aquellos pacientes que generalmente tienen menos de 30, que es cuando más aumenta la mortalidad, en esos pacientes 1 a 2% tienen que ser llevados a trasplante cardíaco. Y esto es bastante. Bueno, aunque es una condición bastante rara, donde no tenemos muchos casos, dentro de esa condición, llevar a 1 o 2% de esas maternas a trasplante es bastante significativo. Y la mortalidad, miren que puede llegar, algunas maternas la mortalidad, sobre todo aquellos que tienen fracción de eyección más baja, puede llevar la mortalidad a 19%, casi 20%. Es decir, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 maternas que desarrollan miocardiopatía periparto terminan en muerte. Cuando nosotros hacemos el seguimiento en el posparto, la mayoría de los casos mejoran fracción de eyección, sobre todo en los primeros 6 meses. Miren que por encima del 50%, casi la mayoría de los casos mejoran fracción en los primeros 6 meses. Algunas pueden persistir mejorando. Si una paciente aquí en 6 meses no me mejora fracción de eyección, difícilmente me la mejora posteriormente. Son pacientes que quedan con falla cardíaca crónica. Y miren la proporción. Cada paciente, cada una de esas pacientes es una línea gris. Miren la cantidad de pacientes que se quedan en falla cardíaca crónica, que cambia mucho la morbilidad e incluso estas son las pacientes que más mueren. Y esto está muy relacionado a la raza. Miren que en la raza negra, la afroamericana, miren cómo la fracción de eyección se recupera menos con respecto a las otras razas, a la no afroamericana. Esto miren la proporción de pacientes que llegan rápido en los primeros 6 meses al 50% y miren acá la diferencia que hay estadísticamente significativa. Es decir, la raza no es solo un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, sino también un factor predictor para mal pronóstico. En cuanto a la terapéutica, estos son los medicamentos que manejamos en falla cardíaca. Lo que está en verde quiere decir que sí se pueden utilizar las maternas. Nosotros podemos utilizar diuréticos de asa, sobre todo en aquellas maternas que tienen sobrecarga de volumen, teniendo precaución de no colocar altas dosis o no producir mucha diuresis donde vayamos a causar hipotensión y vayamos a comprometer la perfusión placentaria e incluso la sobrevida del feto. Se pueden utilizar beta bloqueadores. De lesión en miocardiopatía periparto, en falla cardíaca por ello, la lesión igual en arritmias, lesión beta bloqueador beta 1 selectivo, recomendación metoprolol. Yo no diría tanto que en metoprolol tartrato. Aquí en falla cardíaca son 4 beta bloqueadores. En la guía de falla cardíaca, en los estudios son solo 4 beta bloqueadores los que tienen evidencia de utilizar en falla cardíaca.
son el metoprolol succinato, que a diferencia del tartrato, el metoprolol succinato tiene larga vida y es el que tiene estudios para falla cardíaca. Ese es el más recomendado en este caso. Otro que puede utilizarse es bisoprolol. El carvedilol también se puede usar, menos en nivolol, porque nivolol tiene también efecto alfa. Y es importante lo siguiente, el único betabloqueador contraindicado en el embarazo que no se puede utilizar por nada es el atenolol, que está relacionado con producción de malformaciones en el feto. Se puede utilizar en falla cardíaca, sobre todo en falla cardíaca aguda, la hidralazina y los nitratos, que son vasodilatadores, sobre todo para mejorar el compromiso hemodinámico de la falla cardíaca aguda o severa. La digoxina también se podría utilizar, sin embargo, no tiene estudios claros en relación con defectos congénitos o defectos malformaciones fetales. Por lo tanto, se recomendaría, sobre todo en aquellos pacientes que no están mejorando con el anterior manejo. Básicamente, este es el armamentario farmacológico que tendríamos en falla cardíaca del embarazo, incluyendo la miocardiopatía periparto. Lo que son los IECA, los ARA2, los inhibidores o los antagonistas de la aldosterona, el sacubitril valsartán, la ivabaradina, que nosotros los cardiólogos utilizamos normalmente en pacientes con falla cardíaca, en la materna están contraindicados. Están relacionados con efectos adversos e incluso malformaciones fetales. Sin embargo, en el posparto inmediato podemos comenzar a iniciar manejo con IECA o ARA2 y con inhibidores o antagonistas de los mineralocorticoides, y es fundamental colocarla. Una vez se dé el parto, sea por cesárea o vaginal, hay que iniciar estos dos medicamentos asociados a lo que anteriormente vimos, que son los que han demostrado no solo mejorar falla cardíaca, sino disminuir mortalidad en falla cardíaca. Otro que se está avalado por estudios observacionales, que quizá el problema, sin embargo, actualmente se están haciendo estudios prospectivos aleatorizados, y eso va a aclarar mucho, en especial un estudio que está haciéndose en este momento a nivel mundial que se llama el REVIR, que es para probar bromocriptina en el uso de miocardiopatía periparto. Si el disparador de la enfermedad es la prolactina, y esto es un inhibidor de la secreción de prolactina, se supone que esto debe mejorar, y eso está claramente documentado en diferentes estudios. La prolactina, el uso de prolactina, que son los azules, miren cómo mejora la miocardiopatía periparto. La función de eyección la mejora casi que desde el uso inmediato en los primeros 3 meses de su inicio. Y miren los que no usan prolactina en la línea roja. Perdón, bromocriptina en la línea roja. Por lo tanto, la bromocriptina se puede usar, está recomendada en los pacientes, aunque tiene una recomendación 2B, como les dije por la guía. Esto está dado porque son solo estudios observacionales. Siempre que utilizamos bromocriptina, la bromocriptina, el problema de ella es que aumenta el riesgo de desarrollar eventos cardioembólicos, tromboembólicos. Aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de ACV en las maternas. Por eso, siempre que utilicemos bromocriptina, hay que anticoagular a la paciente. No es recomendable utilizar bromocriptina si usted no va a anticoagular. Siempre hay que anticoagular. Entonces, en el seguimiento de la materna, debemos hacerle una evaluación clínica desde la preconcepción. Esto para todas las maternas, y esto ustedes lo conocen como ginecólogos más que yo. Debemos hacer evaluaciones periódicas y ecocardiograma en el primero, al final del primero y en cada trimestre posteriormente. Igual hacer ecocardiograma antes de la salida de alta de la paciente después del parto y en el primer mes postparto, a mirar a verla, y a partir de ahí comenzamos el seguimiento a ver la recuperación de la función cardíaca. También se recomienda a realizar en aquellos pacientes que tienen síntomas o sospecha clínica de falla cardíaca el péptido natriurético auricular o el propéptido natriurético auricular, el cual es un marcador de la enfermedad y ayuda al diagnóstico, a diferenciar el diagnóstico, porque si yo tengo el BNP elevado, me descarta que sea algo fisiológico. Si son cambios hemodinámicos dados aquí, dados por el mismo embarazo, el BNP no se tiene por qué aumentar. Si lo encuentro aquí con síntomas, edema, disnea y otros síntomas, y tengo el BNP elevado, yo aumento la sospecha la sospecha diagnóstica de miocardiopatía periparto. Entonces, para resumen, en cuanto a manejo médico, aquí hay un acrónimo que se conoce como BOAR, que es bromocriptina de la B, terapia para falla cardíaca oral, que fue lo que acabamos de documentar o de analizar, anticoagulantes, vasodilatadores, es decir, hidralazina o nitratos, y diuréticos. Este es el manejo agudo o el manejo inicial de la falla cardíaca por miocardiopatía periparto antes del parto. Posterior al parto, adicionamos los demás medicamentos que ya les comenté.
Entonces, ¿qué pasa en la parte de electrofisiología y cardiología en cuanto a arritmias? No se sabe exactamente qué es lo que conlleva a que la miocardiopatía periparto aumente el riesgo de arritmias, pero sí se sabe que un conjunto de factores, tanto hormonales como autonómicos, claro está que esto es fundamental, hay cambios estructurales. Cuando una materna hace falla cardíaca y hay un proceso inflamatorio en el miocardio, eso produce fibrosa e inflamación. Queda una cicatriz que es lo que no permite que se recupere totalmente la función ventricular y puede conllevar esa cicatriz en un nicho para inicio de arritmias posteriormente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de arritmias? Uno, el Holter. Es fundamental que si usted tiene sospecha de miocardiopatía periparto, le haga un Holter a esa materna. Generalmente es anormal. El 80% de los Holters de una paciente con miocardiopatía periparto es anormal. Y los cambios están dados principalmente a nivel de la repolarización. Cambios en la onda T, principalmente inversión de la onda T, y pueden prolongar el QT corregido. Si me prolonga el QT corregido, esto es alto riesgo para desarrollo de arritmias ventriculares. Otro estudio, si yo aquí el electro no me documenta nada, paso al Holter y esto me ayuda mucho, sobre todo para arritmias paroxísticas. Son arritmias cortas, la paciente manifiesta palpitaciones y usted va y le hace el electro y el electro es normal, hágale el Holter, que puede ser de 24 a 48 horas. Y hay un estudio, el estudio de Diao, donde él encontró que hasta el 21% de las pacientes maternas con cardiopatía periparto en el Holter tienen algún grado de arritmia ventricular. Vaya desde extrasístoles hasta taquicardia ventricular sostenida y no sostenida. La otra alternativa, si no documentamos nada con estas dos estrategias diagnósticas, es colocar un monitor de evento implantable. Un monitor de evento implantable es un dispositivo del tamaño más o menos de una USB, incluso más pequeño, que se coloca a nivel del tórax, en la región paraesternal izquierda, debajo de la piel. Es subcutáneo. Tiene batería para 3 años, es decir, documenta 3 años, está registrando como un Holter, es decir, 24 horas, 7 días por 3 años, está documentando ritmo cardíaco y está grabando. Esto lo hacemos seguimiento periódico por medio de un sistema que nos permite ver esas grabaciones y ahí documentamos la presencia o no de arritmia en este tipo de casos. Las pacientes con miocardiopatía periparto pueden presentar arritmias supraventriculares y ventriculares. Las más frecuentes, las supraventriculares, la fibrilación auricular principalmente, y de las ventriculares, la arritmia ventricular, tanto la TV no sostenida como la no sostenida. Y es así como tenemos este estudio. Este es un estudio publicado recientemente en el 2017, Malichetti, donde él hizo un seguimiento intrahospitalario, 9.841 pacientes. ¿Qué encontró? 18% de las pacientes con miocardiopatía periparto presentan arritmias, es decir, 1 de cada 5. La arritmia ventricular más frecuente, taquicardia ventricular, hasta un 4%. Esto es alto y es peligroso para este tipo de condición clínica. Y la fibrilación ventricular en el 1%. La supraventricular más frecuente, fibrilación auricular y flúter auricular, casi 2% si lo sumamos los dos. E incluso pueden desarrollar bradiarritmias como la disfunción del nodo sinusal, que requieren posteriormente colocación de marcapasos, y algunas maternas en una menor proporción, 1.7%, desarrollan bloqueo de rama. Si analizamos a través de los años, miren cómo es muy variable el paro cardíaco en estos casos. Muchos de estos casos de paro cardíaco son resucitados y la paciente sale exitosamente del mismo. Y miren el implante de dispositivos cardíacos, ya sea CDI, marcapasos. Más o menos 25 a 39% de las muertes en pacientes con miocardiopatía periparto se deben a muerte súbita. Y la muerte súbita en esos casos es causado por taquiarritmias ventriculares, o sea, TB o fibrilación ventricular. Estos son todos los antiarrítmicos que tenemos y cuáles se pueden o no utilizar en el periparto. La lidocaína se podría utilizar prácticamente, es poco la utilidad que tenemos hoy día la lidocaína por su toxicidad y porque produce mucha bradicardia fetal, lo que puede llevar a sufrimiento fetal. Por eso se usa muy poco y de hecho es muy tóxica per se y es muy proarrítmica. Los demás se pueden utilizar. Generalmente lo que más utilizamos son los beta bloqueadores. Son los que más se usan en nuestro medio, propanolol y metoprolol. Le siguen el sotalol. La amiodarona, que es quizá el antiarrítmico que más usamos en los adultos, en las adultas no maternas,
tiene riesgo de alteraciones fetales, especialmente hipotiroidismo. Puede producir también bajo peso y prematuridad. Por eso está catalogada como D. Sin embargo, si yo tengo una materna que tiene taquicardia ventricular y no me está respondiendo a otras medidas, si está estable y yo no quiero cardiovertirla, puede utilizar un bolo de amiodarona. No manejo crónico, que es lo que más está relacionado con esto. Un bolo intravenoso y esperar a ver si responde o no a ese tipo de estrategia. La cardioversión eléctrica está indicada en aquellas pacientes donde hay arritmias que son inestables o que son refractarias a terapia farmacológica. Cuando usted tiene una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y la paciente no está respondiendo o está acercándose hacia la inestabilidad hemodinámica, no pierda el tiempo y cardioviértala. Es un procedimiento que es seguro en el embarazo, por lo tanto no debemos tenerle miedo. Y se ha relacionado, el problema es que se relaciona algunas veces con aumento de la actividad uterina, por lo que debemos hacer un monitoreo muy cercano del feto y tener pendiente y tener presente que puede incluso desencadenar o conllevar al parto. Por eso debemos estar, estas son pacientes que claramente necesitan una unidad de cuidado crítico. En electrofisiología nosotros podemos también indicar la ablación con catéter. La ablación es una estrategia invasiva donde llegamos al tejido cardíaco a quemar el músculo o el origen de la arritmia. Está recomendada en casos que son de arritmias inestables severas, en especial refractarias a la terapia farmacológica e incluso que no responden a la cardioversión eléctrica. Es fundamental que nosotros, al indicar un procedimiento invasivo como esto, tener presente que estamos exponiendo a riesgo no solo a la madre, sino al feto, porque son procedimientos que tienen potenciales riesgos de complicaciones. Entre ellas, también sumado a que estamos irradiando, lo cual debemos tratar en lo posible de proteger al feto de esa radiación y en lo posible utilizar la menor cantidad de radiación y reemplazar eso por otras ayudas que nos pueden permitir hacer este procedimiento de manera más segura en estos casos, como la ecocardiografía intracardíaca, que nosotros la tenemos a la mano y ya está a la mano en todas las latitudes de la Tierra. Ahora, dispositivos cardíacos. Muchas pacientes también requieren que le coloquemos dispositivos cardíacos. Yo creo que todos sabemos lo que es un marcapasos. Más o menos el 7% de esas maternas tienen indicación en cualquier momento de marcapasos por bradiarritmias. Algunas requieren cardiodesfibriladores implantables. Un cardiodesfibrilador es un dispositivo como este, un poquito más grande que un marcapasos, donde se colocan 2 electrodos o uno en el ventrículo derecho y otro en la aurícula derecha. ¿Qué permite este dispositivo? Él va a reconocer arritmias y va a hacer una descarga interna, un choque interno que es muy parecido a una cardioversión eléctrica externa. ¿Cuándo colocamos este tipo de dispositivos? En aquellas pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección menor al 35% y que se encuentran en terapia farmacológica y no están respondiendo a la terapia. Y en prevención secundaria, si una paciente con miocardiopatía periparto me hace arritmia ventricular, probablemente hay que colocarle este tipo de dispositivos. Generalmente no se colocan antes del parto. Generalmente esta cirugía se hace en el posparto, pero antes del parto hay un dispositivo muy parecido a este que es un chaleco. Entonces le coloca a la materna el chaleco y ese chaleco reconoce arritmias, identifica las arritmias y el chaleco tiene la posibilidad de descarga. Es decir, la materna tiene que cargarlo, el chaleco puesto como si fuera cualquier camisa, las 24 horas del día, hasta que se dé el parto y posteriormente se hace el seguimiento para mirar si se cambia por un tipo de estos dispositivos o se quita porque la paciente recupera. Y miren este estudio. Este es un estudio de Benedetti. Son pocos pacientes porque tenemos que reconocer que es una patología muy poco frecuente. ¿Qué analizó él? Tomó 19 pacientes con cardiopatía periparto maternas y las comparó con otras maternas que eran de grupo control, pero estas no eran sanas. Estas también tenían falla cardíaca. Como vemos aquí, la fracción de eyección promedio era del 22%. Estas tenían falla cardíaca, pero eran falla cardíaca por otro tipo de cardiopatías. Y miren que las pacientes con cardiopatía periparto se comportan igual en el sentido de que 37% de esas pacientes que tienen CDI, todas estas pacientes ya tenían cardiodesfibrilador implantado colocado. 36%, es decir, un tercio de esas pacientes presentan choques. ¿Qué quiere decir eso? Que presentaron taquicardia ventricular. El aparato la reconoció y les chocó porque si no se morían. Entonces, también tenemos otro dispositivo que es cardioresincronizador. Este, en lugar de tener dos cables, tiene 3 cables.
Se coloca uno en el ventrículo derecho, otro en la aurícula derecha y otro en el ventrículo izquierdo. Esto es para mejorar la dinámica del corazón en cuanto a movimiento. Por eso se llama resincronizador, porque resincroniza. Se recomienda en pacientes con falla cardíaca que están en ritmo sinusal, pero tienen una fracción de eyección menor o igual a 35%. ¿Qué lo diferencia colocar esto del cardiodefibrilador? En que aquí la materna tiene bloqueo de rama. Generalmente, bloqueo de rama y de rama izquierda con un QRS que es ancho, mide más de 130 milisegundos y que ya se encuentra en terapia con medicamentos y no está mejorando. Este tipo de dispositivos se debería reservar más que todo para aquellas pacientes que cursan con disfunción ventrículo izquierdo que son severas y que persisten en el tiempo. Generalmente se recomienda esperar con medicamentos los primeros 6 meses de posparto. Si la paciente no mejora función cardíaca, es ahí donde nosotros indicamos este tipo de dispositivos o donde se recomienda colocar. Y este es un caso que les quiero traer. Esta es una paciente de 38 años que ya tenía antecedentes de haber desarrollado miocardiopatía periparto. Este es un caso clínico porque la mayoría de la evidencia en este tipo de patologías se obtiene a través de la publicación de casos clínicos o a través de la publicación de serie de casos. Miren que la fracción de eyección era 20%. Ya a la paciente se le había hecho ablación por una taquicardia ventricular y esa ablación se había hecho endocárdica. Es decir, se ingresa por región femoral, por vena femoral y arteria femoral y se llega adentro del ventrículo izquierdo y se quema el tejido del ventrículo izquierdo donde uno cree que se está originando la arritmia. Ya previamente se había hecho una, pero la paciente persistió con arritmias. Entonces se documentó que había una cicatriz que no estaba en el endocardio, sino en el epicardio y se hizo una ablación epicárdica. Para acceder al epicardio, nosotros ingresamos por aquí, por la región subsifoidea. Aquí se ingresa, se llega al epicardio y le quemaron también la arritmia o el área de la cicatriz que tenía en el epicardio. Aún así, esta paciente no responde y un año después la paciente muere en la casa. Esto es para decirles que esto es una condición que el pronóstico es así de sombrío. Ya les dije que la mortalidad supera el 20%. Este es ese caso. Miren que a esta materna se le documentó 5 tipos diferentes de arritmias ventriculares. Todos estos puntos que están aquí son quemaduras que nosotros hacemos con calor, que se llama radiofrecuencia. Todo esto verde y rojo que ustedes ven aquí es la cicatriz. Miren que es tan severa esta enfermedad que causa cicatrices importantes. Todo esto es cicatriz y los puntos que están aquí son donde se hizo ablación, donde se hizo quemadura, porque se pensaba que en esas áreas es donde se estaban originando los focos arrítmicos. Entonces, como conclusión, la miocardiopatía periparto es una causa rara de falla cardíaca con alta mortalidad materna. Entonces, importante, siempre sospeche la clínica, búsquela. Y la buscamos como evaluando a la paciente. Signos, síntomas, antecedentes. Hay que ser muy exhaustivo en la evaluación en el examen físico. Mirar los edemas. No quedarnos tranquilos de que puede ser aparentes cambios fisiológicos del embarazo. Siempre buscar y tratar de documentarnos y hacerle un seguimiento estricto en ese tipo de pacientes. Las arritmias pueden hacer parte de las complicaciones cardiovasculares de este tipo de condición y son un factor predictor de mal pronóstico. Se requieren de estudios clínicos dirigidos a esclarecer pronóstico y manejo en esta población de pacientes, principalmente dirigidos a estrategias terapéuticas, es decir, estudios aleatorizados donde me comprueben que la bromocriptina es una de las mejores estrategias y yo creo que va a ser así. Por la fisiopatogenia de la enfermedad debe mejorar este tipo de paciente y quizá incluso pueda ser una salvación para la mayoría de estos casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Excelentísima presentación, de verdad que muy, muy completa y muy ilustrativa. De verdad que hemos aprendido muchísimo con esta charla. Y bueno, aquí hay unas preguntas. Tenemos un espacito todavía de tiempo para responderlas. El doctor Betín sí. Gustavo, aquí nos preguntan de claridad respecto a cómo debe ser el manejo de la paciente que tiene válvula protésica durante el embarazo. ¿Qué manejo hay que hacerle con respecto a la anticoagulación en este caso particular, dado que pues, son pacientes que claramente, digamos que es la excepción en donde se recomienda fuertemente el uso de la warfarina? Entonces, ¿cómo es el proceso de la anticoagulación en esa paciente?
Pues, José, básicamente la recomendación que se hace en cuanto a la anticoagulación en la paciente con válvula protésica mecánica es que, a ver, primero tenemos que tener en cuenta de que esa paciente ya cuente con una anticoagulación óptima, ¿sí? Eh, el hecho de que esa paciente cuente con una anticoagulación óptima, pues nos va a llevar a que esa paciente va a venir recibiendo warfarina, pero como sabemos en el primer trimestre de embarazo, la warfarina está contraindicada por el riesgo teratogénico que tiene. Entonces la recomendación es suspender, pues ojalá antes del embarazo o lo más cercano a la semana 6 de embarazo. En ese momento se suspende la warfarina y debemos rotar esa anticoagulación e iniciar anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular. La recomendación es que nosotros llevemos esa anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular hasta la semana 36 o pues lo más cercano del término posible, con el fin de posteriormente rotarla a heparina no fraccionada, sobre todo para el momento. O sea, la recomendación es que para el momento del parto nosotros deberíamos estar utilizando la heparina no fraccionada por la facilidad que tenemos en cuanto a la suspensión de esta y el tiempo de acción que tiene la no fraccionada, y el fin de disminuir el riesgo de complicaciones hemorrágicas durante el parto, puede ser una cesárea en el caso de que sea una cesárea. No sé si el doctor Camargo tenga algo que agregar al respecto de este No, particular. totalmente de acuerdo. De ¿Sí? hecho, Ok, no, ok, vale. warfarina contraindicada y los anticoagulantes orales directos no tienen evidencia, por lo tanto no los recomiendo y ninguno hasta ahora lo puede recomendar. Entonces nos quedamos solo con la heparina, con el huevo que dio el doctor, sobre todo con el cambio para disminuir el riesgo de sangrado en el periparto. Totalmente de acuerdo. Ok, aquí hacen una pregunta para el doctor Camargo, que si las descargas eléctricas de los dispositivos implante pueden intervenir o afectar el ritmo cardíaco del feto. Son descargas que generalmente duran segundos. Generalmente, si nosotros, no solo el dispositivo, sino la cardioversión eléctrica, que es una descarga muy parecida, es cuestión de segundos, pueden sí aumentar la actividad uterina, muy rara vez producen sufrimiento fetal porque realmente son segundos, a menos que después de la descarga la paciente siga en choque o siga en arritmia, no responda, ahí sí seguramente se va a comprometer la integridad del feto, pero generalmente no me tienen por qué dar problemas ni están contraindicadas, sea internas o externas. Generalmente este tipo de dispositivos no lo colocamos antes del parto, porque colocarlo antes del parto significa mucho compromiso de la calidad de vida para la materna, sobre todo. Generalmente se dan en el posparto y en el anteparto. Y en el anteparto lo que hacemos es colocar, más que todo, medicamentos y en caso de inestabilidad hemodinámica se hace cardioversión eléctrica externa. Eso es esa es la recomendación. Ok, vale, muchas gracias, Juan Manuel. Nos hacen otra pregunta respecto a las pacientes que tienen una cardiopatía de alto riesgo, ese tipo de pacientes en las que debemos hacer consejería respecto a interrupción voluntaria del embarazo, en ese grupo de pacientes que tienen una cardiopatía de alto riesgo y que deciden continuar con el embarazo, ¿cuál sería el momento, doctor Betín, para finalizar el embarazo? O sea, ¿hasta cuándo sería la meta de llevar estas pacientes? A ver, digamos que eso no está establecido exactamente, o sea, la recomendación es llevar el embarazo a lo más cercano al término posible, pero es que eso va a depender de varios factores y principalmente el factor principal es la estabilidad hemodinámica de la paciente. Ahora, si nosotros observamos, existen cardiopatías en donde la recomendación es, si la paciente está sintomática o está inestable hemodinámicamente, pero quiere seguir con el embarazo, la recomendación es que la paciente esté hospitalizada todo el tiempo para la monitorización y el seguimiento del embarazo hasta aunque nos haga esté inestable hemodinámicamente, el punto de que pues, tengamos que terminar ese embarazo para, digamos, trabajar con esa mamá y poder rescatar la vida. Realmente no existe como un punto, una gestacional, una semana en la que uno diga listo, pero la recomendación es llevarla a lo más cercano al término. De hecho, se ha descrito que pues, estas cardiopatías de alto riesgo, si la paciente está estable, podemos llevarla a un término sin ningún problema, haciendo el seguimiento adecuado, que es como decía finalmente, prácticamente semanales en el tercer trimestre del embarazo. Ok, vale, muchísimas gracias. Aquí hacen una pregunta, no dice para quién es la pregunta, pero dice, buenas noches, excelente presentación. Respecto a las arritmias y uso de cardioversión, ¿se recomienda progesterona antes de su uso? Pues, No hay ninguna recomendación al respecto y de hecho son medidas que son emergentes, más que urgente, emergente, la idea es salvarle la vida tanto a la madre como al feto. Entonces no se utiliza la progesterona, ya eso
Ya eso, la progesterona ya después como anticoncepción posteriormente, más que los estrógenos, pues acordémonos que los estrógenos aumentan el riesgo de embolismo, pero, Ujú. pero en el preparto, en el momento de la cardiodiversión no está indicado. Es hacer la cardiodiversión y acordémonos que este tipo de patologías de las que le comenté, ya son patologías que se están presentando en el último trimestre de embarazo, donde ya prácticamente el feto tiene viabilidad. Entonces, estas son Ujú. patologías donde desembarazar quizás sea urgente porque son condiciones clínicas severas que pueden llevar a Ujú. falla cardíaca aguda. Entonces, ya ahí, de acuerdo a la viabilidad del feto, como para completar lo que dijo el doctor Betín, que de hecho ustedes conocen más de eso que yo, ya son fetos viables donde el desembarazo se puede dar. No porque vaya a curar la enfermedad, porque desembarazarla no va a curarla, pero sí, ya quitamos un paciente que es el feto y dejamos solo otro paciente que es la madre, para el manejo completo como debe hacerse en ese caso. Ok. Juan Manuel, hacen otra pregunta respecto a una paciente que haya tenido una miocardiopatía periparto, digamos que haya tenido un desenlace favorable, le fue muy bien, y hace una nueva consulta respecto a deseo de un nuevo embarazo. ¿Cómo Contraindicado. cree, cómo sí, esos casos ocurren y No, en la actualidad, ajá, se presenta y hay riesgo de que la vuelva a hacer. Y no solo riesgo de que la vuelva a hacer, sino que el problema es que si hace miocardiopatía periparto puede quedar, generalmente quedan con algo de disfunción sistólica. Y un nuevo embarazo en cualquier paciente cardiópata es de alto riesgo per se. Y hay riesgo de desarrollar nueva cardiopatía. Y si no desarrolla nueva miocardiopatía más adelante, puede desarrollar durante el embarazo falla cardíaca por descompensación de lo que ella ya venía. Entonces, estos son pacientes ujú, donde Lo que la pasa es anticoncepción es mandatoria. Lo que pasa es que ahí pues bueno, realmente nos vamos a lo que dijo, lo que dijo el Colegio Americano de Cardiología, o sea, dentro de las contraindicaciones para un embarazo es la paciente que haya tenido antecedentes de miocardiopatía periparto, o sea, Totalmente. realmente ahí el riesgo nos va a aumentar sobre todo, como dice el doctor, de falla cardíaca e incluso de necesitar un trasplante cardíaco, y ahí es que donde vamos a correr para buscar un trasplante cardíaco de urgencia, algo así. Entonces, eso Y dentro de lo que dice el Colegio Americano es claro, ellos son tajantes en eso. Ellos dicen antecedente de miocardiopatía periparto contraindicado. es más, antes de desembarazarla, un mes antes, hay que hablarle de que ya la paciente debe quedar en anticoncepción. Y ella elige cuál es la estrategia que quiere de anticoncepción. Ustedes tienen que darle la gama, el abanico de posibilidades. Pero antes del desembarazo, ya debe tener claro que ella va a quedar en anticoncepción y con contraindicaciones para un nuevo embarazo. ah, bueno, excelente. Juan Manuel, hay otra pregunta que hace referencia a la indicación para el ecocardiograma en la materna, o sea, la paciente que tiene, porque es muy común realmente en el embarazo, como ustedes mismos los dijeron ambos en sus presentaciones, es muy común que la paciente durante el embarazo presenta cambios hemodinámicos que la pueden llevar a sentirse agotada, fatigada, etcétera, sobre todo al final del embarazo y sobre todo en ciertas condiciones como por ejemplo en el embarazo múltiple, etcétera. ¿En qué pacientes estaría indicado hacer un ecocardiograma realmente? O sea, ¿qué pacientes requieren el ecocardiograma? En cualquier paciente que tenga síntomas o sospechas, si yo tengo una paciente en el segundo trimestre que ya va más allá de lo normal, o me está haciendo hipertensión porque se relaciona mucho con preeclampsia, si tiene hipertensión, toda preeclampsia debe tener un ecocardiograma, sea diagnosticada en el segundo o en el tercer trimestre. Pacientes que me están haciendo un edema más allá del que yo espero que sea para el segundo trimestre, o que me está haciendo síntomas como disnea, no de esa disnea que la cansa normalmente el útero grávido, sino una disnea que se está cansando más fácilmente, o que yo lo estoy ocultando y me está haciendo crépito en los pulmones. No es normal que en la fisiología me produzca a mí sobrecarga de volumen a nivel pulmonar. Eso no es normal. Esa es una paciente que debo hacer seguimiento con, con ecocardiograma. Y en especial si tiene factores de riesgo adicionales, que son afroamericanos, que tienen antecedentes de cardiopatía en la familia, háganle un ecocardiograma a ese tipo de pacientes. José, para complementar un poquito lo que el doctor, es por eso que es tan importante la evaluación, sobre todo con la escala del NIJA. O sea, ya nosotros, si nosotros encontramos una paciente que en principio la encontramos con un NIJA 1, pero posteriormente la vemos con un NIJA 2 o un NIJA 3, esa paciente tiene que tener claramente un estudio de ecocardiograma. Te cuento de la experiencia, yo creo que no había tenido la oportunidad de contarte un casito que tenemos bastante interesante en la clínica de la mujer. Mentira, sí, es mentira, es de la clínica Crecer. Es una paciente que tiene 40 años y tiene un diagnóstico de un síndrome de Marfan.
pero la paciente tiene un Marfan que se lo diagnosticaron hace 10 años, hace 15 años, qué sé yo, y el último ecocardiograma que tenía era de, o sea, hace como 5 años, tal vez un poquito más. Pues cuando me llega la paciente a la consulta, ella me dice, no, doctor, lo que pasa es que yo tengo un Marfan y tengo algo en la aorta. Y yo, carajo, pero ¿y el ecocardiograma? No, no me han hecho ecocardiograma. Bueno, vamos a mandarte el ecocardiograma. Le mandé el ecocardiograma y tiene una dilatación de la raíz de la aorta de 45 milímetros. Me la manda a las 32 semanas. O sea, es una paciente que fácilmente pudo haber llegado a un trabajo de parto a cualquier lado, hace el trabajo de parto con una aorta dilatada, hace una disección de la aorta y Dios no lo quiera. Va a haber un desenlace fatal. Entonces, pues, toda paciente que ya tiene pues, un antecedente claramente de alguna cardiopatía, algún tipo de cardiopatía, también debe tener un ecocardiograma mandatoriamente, y sobre todo en este tipo de patologías que pueden tener un desenlace pues, bastante complicado. Lo Ok. otro, si ya la sospecha Sí. diagnóstica en conjunto con el eco, segundo, tercer trimestre, siempre hagan el BNP. El BNP es un examen que lo hacen y está en cuestión de minutos el resultado. Si yo tengo un BNP que está elevado, eso va más relacionado a falla cardíaca. O sea, a una disnea, como digo el doctor, si empeora la disnea medida por la escala NIJA, pero yo tengo la duda si es fisiológica o si es patológica, háganle el BNP. Eso demora minutos, una muestra de sangre que demora minutos. Si está elevado, eso ya me está indicando que hay algo de falla cardíaca. Si está normal, no es que me voy a quedar tranquilo. Sigo evaluaciones periódicas clínicas, pero por lo menos da algo de tranquilidad, una tranquilidad que es diferente a la que si el BNP está elevado. Háganle siempre su BNP, que es bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor Camargo, doctor Betín, excelentes presentaciones, muy nutrida esta jornada académica, de verdad que estoy muy complacido de haberlos tenido, de haberlos invitado y de haber compartido con ustedes en esta actividad. Y bueno, muchísimas gracias también a las personas que nos acompañaron desde sus casas por haber estado acá. A esta hora sabemos que no es fácil, pero bueno, de verdad que les mando un abrazo y espero que estén todos muy bien y con buena salud. Feliz Vamos noche a todos. a Gracias, ustedes José, por la muchas gracias, invitación. muy complacido, muy Bueno, bueno. Doctor, muchas gracias. A usted, doctor, y buenas noches y gracias. De verdad que siempre a la orden. bueno, muchas gracias.